señor Cristian, que fue detenido precisamente, deportado desde Estados Unidos porque Interpol ya había puesto ficha roja contra este hombre. ¿Por qué? Porque su participación en esa cloaca del cártel inmobiliario del PAN. Vean ustedes a esta imagen de este hombre cuando es detenido y parece un jobo. ¿No tenemos? ¿No lo tenemos? Bueno, es la imagen del señor Christian Bond desde el momento en que es detenido, y con esta detención prácticamente ha dado pie a un sinnúmero, ¿no?, de derivaciones de este caso que tienen que ver con el diputado del PAN, Jorge Romero. Jorge Romero, que dice: no, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver con este tema, pero el caso prometió esclarecer Jorge Romero su presunta participación en este. Mira, aquí tenemos cómo la Fiscalía General de la Ciudad de México involucra por primera vez el exalcalde de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, en el escándalo de corrupción denominado el cártel inmobiliario. Sí, Jorge Romero Herrera, que fue, por cierto, dicen algunos, novio de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Pero fíjense, este hombre, Jorge Romero, que había prometido, que estaba acusando a la fiscalía y a la oposición de estarlo atacando con acusaciones infundadas, fíjense bien lo que la diputada de Morena, Andrea Chávez, se las cantó claras, Andrea Chávez, a este diputado, exigiéndole que comparezca, que diga si acaso forma parte o no de esta trama que, según apunta la fiscalía, según los indicios, parece estar involucrado, como lo sucede con todo el PAN. Vamos a ver si tenemos ya el tuit de Andrea Chávez. Y quiero decirles que el diputado federal Jorge Romero, coordinador de la bancada de Acción Nacional, no se presentó en toda la sesión del día de hoy. ¿Y por qué es esto, Andrea? Bueno, muy fácil. Hace unos días, el diputado local de la Ciudad de México, Cristian Monroerich, fue detenido en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, intentando evadir la justicia porque existía una orden de aprehensión en su contra por su participación directa en el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. ¿Quién es su socio? Nada más y nada menos que Jorge Romero. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y Jorge Romero, que prometía esclarecer, que no se están metiendo conmigo, disparó, como dicen los franceses. Dice: me quieren involucrar con este grupo criminal, el cártel inmobiliario, no el PAN. Estas caricaturas tremendas de nuestros moneros en la jornada así han caracterizado, miren a de perseguido de Jorge, es tremendos estos. Yo sostengo que los caricaturistas en México son el último bastión del periodismo sin cortapisas, un periodismo ingobernable. Si no tuviéramos a los moneros, yo no sé qué haríamos en este río revuelto del periodismo mexicano. Gracias a la claridad de estos hombres, pues ya podemos ver el futuro, en este caso del diputado Jorge Romero, que ya lo ponen a rayas, como si tuviera, como dibujaban antes, ¿no?, a los prisioneros en Estados Unidos. Pues ahí tienen ustedes el veredicto de las caricaturas, que es feroz y suele ser lapidario. Y miren, no obstante, porque al PAN ya le había caído, claro, el caso de Genaro García Luna, pues les cayó otra cabeza, la del Christian Bond, que fue detenido y que es la cabeza, ha sido el cerebro de este cártel inmobiliario que sirvió precisamente para extender esta cortina de corrupción que involucra a decenas de diputados del PAN, líderes de ese partido. Llegados a este punto, también habría que recordar, ¿se acuerdan? Después del fallo contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York, ¿se acuerdan
cómo la gente del PAN se empeñó por desmarcarse de ese tema. No, 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 ese ni lo conocemos, no sabemos ni cómo, nunca ha militado en el PAN, nunca ha militado en el PAN. ¿No se acuerdan cuando el líder del PAN, Marquito Cortés, y una de sus lugartenientes salían a decir: no, Genaro García Luna nunca ha militado en el PAN, por favor, no nos confundan con ese cómplice del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán? Vamos a ver si tenemos ese tuit donde Marquitito Cortés niega, como negó Jesús y también Pedro, a Jesucristo. ¿Qué tal, amigas y amigos? México está viviendo tiempos oscuros. Con López Obrador nos hemos convertido en un narcoestado, en un régimen autoritario donde se persigue a los opositores y la procuración de justicia no es pareja. El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver. Por ello, es necesario hacer dos precisiones. La primera, García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió un delito, debe pagar las consecuencias. Nosotros creemos que quien la hace, debe pagarla. Pues ahí tienen a la gente diciendo: no, nosotros no tenemos nada que ver con Genaro García Luna. Pues evidentemente que sí tuvieron que ver. Hubo pruebas suficientes que dan cuenta de cómo este señor Genaro García Luna incluso tuvo contratos con Genaro García Luna. Pero antes de ir a ese punto, miren, lo que ha ocurrido con el cártel inmobiliario realmente es algo inmoral, realmente inmoral lo que ha ocurrido. Creo que fue ayer, cuando desde el canal, creo que fue el canal 14, Genaro Villamil ponía este tuit para recordar precisamente de qué iba este tema de la tragedia, porque claro, muchos dicen: pero ¿cómo es posible que pasara lo que pasó con el cartel inmobiliario? Porque muchos se beneficiaron de la tragedia del sismo del 2017. Es ahí donde nace la tragedia del 2017, se convirtió en ese nido de corrupción, dio vida a ese nido de corrupción con funcionarios panistas en la alcaldía de Benito Juárez, y fue lo que da vida a esta trama del del delegado Von Rerich, su hermano y sus cómplices. Es increíble lo que ocurrió con esta... y fíjense que esto también fue mencionado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que cuando aseguró esta misma semana que este escándalo realmente va más allá de lo jurídico, ¿no? Que este es un escándalo que trasciende sobre todo lo moral, porque miren ustedes que aprovecharse de la tragedia del 2017 para ganar dinero, incluso para no realizar obras de demolición, es que de verdad son ladrones sin alma, que solamente les interesa sacar dinero. Ese es el PAN que quiere regresar al poder. Vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando se refirió precisamente a la escasa moral de esta gente, que no le importó que hubiera ocurrido esta tragedia de 2017 y que lo único que vio fue la oportunidad de enriquecerse. Ahora, hay que recordar que en el caso del anterior jefe delegacional, es todavía más grave la acusación, diría yo. Bueno, igual de grave, pero es más inmoral, digamos, porque es la utilización de recursos de la reconstrucción para beneficio personal. Es decir, la razón por la cual está
con orden de aprehensión, que emite un juez, por cierto, que eso es muy importante porque la Fiscalía lo pide, si no hay pruebas el juez no daría la orden de aprehensión. Es porque hubo contrato de cerca de 200 millones de pesos para demoliciones que nunca ocurrieron con el sismo. Entonces, inclusive, o sea, además del tema de los pisos de más, también está este delito. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal? Pues no hay impunidad, igual que no hay impunidad para delitos del fuero común, pues tampoco hay impunidad para casos de corrupción. Entonces, lo que se destapó ahí es una cloaca, y es muy importante porque me lo han dicho vecinos de Benito Juárez, que nosotros no culpamos a los vecinos y a las vecinas, ni a quien haya comprado de buena fe un departamento en un edificio que tenía pisos de más. No, o sea, es más, a ellos los vamos a ayudar. Primero tenemos que ver que está bien construido, ¿no? Y después ayudarles a ver cómo se puede regularizar. Ellos no, al revés. Lo que queremos pues es que quede todo regular, pero que también se conozca lo que está ocurriendo y la Fiscalía pues lo que ella determine de cómo hacen su trabajo. Pues ahí está la condena moral de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que lamenta que el PAN, líderes del PAN, hayan aprovechado con este craso oportunismo, este oportunismo tan inmoral, hayan decidido enriquecerse con la tragedia de miles. Pero vamos a recordar esta trama que es realmente vergonzosa, pero se dan cuenta cómo la enfermedad, el ataque al corazón del presidente les permitió al PAN esconder esto, y sobre todo los medios que sirven a los intereses del PAN, del PRI, del PRD, se beneficiaron de esta enfermedad del COVID que pilla por tercera vez al presidente, se beneficiaron de esta noticia para que el cártel inmobiliario, la historia del cártel inmobiliario quedara atrasito. Pues no, desde Sin Censura vamos a recordarlo una y otra vez para que ustedes vean el tipo de personajes que anidan en el PAN, ladrones, cleptócratas. Vamos a recordar estos elementos que dio la Fiscalía de la Ciudad de México para hablar, porque utilizaron a un testigo colaborador que narró precisamente los entresijos de esta trama, de esta cloaca del cártel inmobiliario. Vamos a recordar la forma en que el portavoz de la Fiscalía da a conocer esta trama. Muy buenos días. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el doctor Ulises Lara López, coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buen día. Agradezco su presencia en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer a la ciudadanía la segunda entrega de 3 programadas sobre el caso de probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, hablaremos de cómo el exjefe delegacional Cristian N. utilizó una empresa y a su representante para posiblemente realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener 2 departamentos, así como contratar la empresa de su hermana para simular el pago de los mismos. Posteriormente, en el mes de abril de 2018, el delegado nos citó en sus oficinas en el 3er piso del BJ1 de la Alcaldía de la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, y nos informó que la empresa que se encargaría de hacer los trabajos era la empresa y de la cual su hermana Sofía era la apoderada, y que esa sería la empresa que nos compraría los 2 departamentos que habíamos platicado anteriormente. De acuerdo con lo referido por el empresario, la operación posiblemente se llevó a cabo a principios de 2018. Uno con un precio de aproximadamente 5.9 y otros de 4.0 millones de pesos, y los departamentos sean
del proyecto City Towers Green y Black. Esta operación se firmó en 2 contratos de compraventa el 24 de abril de 2018 por la señora Sofía en su calidad de representante de esta empresa en la Ciudad de México, en nuestras oficinas de... No obstante, los inmuebles fueron pagados años después, posiblemente a través de un mecanismo poco transparente y que solamente beneficiaba al exdelegado y su hermana. El pago no se hizo en ese momento, el pago de esos departamentos se hizo hasta febrero del 2020 y en julio de 2021, a través de los pagos que hicimos nosotros a la constructora y que ellos nos devolvieron posteriormente. Se hizo un acta de entrega y recepción del departamento el 29 de agosto de 2019 y se tienen los contratos originales y copia de los 2 departamentos que aproximadamente sumaban un total de 10 millones de pesos, aunque el pago que recibimos de regreso únicamente era de 7.434 millones de pesos. Dicha cantidad, señala el empresario, fue recibida por la empresa a través de diferentes facturas, algunas de las cuales mostramos a ustedes debidamente testadas para acreditar el modus operandi del exdiputado y el exjefe delegacional hoy aprendido. Esos los recibimos de parte de la empresa en un periodo que comprendía también del 11 de febrero de 2020 al 15 de junio de 2021. Lo anterior en forma de diversas facturas que se nos entregaba, aproximadamente 37 facturas que se nos entregaban por los trabajos que no se llevaron a cabo y nosotros llevamos a cabo esos pagos. A cambio, nosotros otorgamos 15 CFDIs que contemplaban el pago hecho a nosotros por la empresa por 7.434.900 pesos. El testimonio también señala que Cristian N., ya como diputado local, posiblemente también solicitó al empresario, del cual nos reservamos su nombre, un departamento en City Towers Park Grand. De acuerdo con lo referido, el inmueble sería adquirido por Antonio N., familiar político del diputado Jorge N., a un precio menor del real. De esa forma se cerró el ciclo y nosotros entregamos el departamento. Ese departamento no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de la empresa. Es así como documentamos y presentamos ante la opinión pública este esquema de operación ilícita con el que posiblemente se benefició el exjefe delegacional y exdiputado Cristian N., su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge N. No obstante, el curso de las investigaciones nos ha permitido detectar otras posibles irregularidades, la reconstrucción de inmuebles relacionada con los sismos de septiembre de 2017. De acuerdo con el empresario, Cristian N. le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black. Me dijo que por instrucciones del delegado le entregáramos los soportes de las estimaciones de las obras que habíamos realizado, pues ellos presentarían algunas estimaciones para el cobro de los trabajos que nosotros habíamos hecho. Me comunicó que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran 13. Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero que en ese momento la ciudad y la delegación estaba dando como apoyo para el tema de reconstrucción por el motivo del anterior sismo. En nuestra siguiente entrega daremos a conocer los pormenores de cómo este modus operandi fue posiblemente repetido en posteriores administraciones, con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público. Pues ahí tienen cómo la Fiscalía de la Ciudad de México hace un retrato hablado
de quiénes se beneficiaron, el modus operandi de esta gente del PAN. Y en este punto quiero hacer la siguiente reflexión. Para hablar, porque claro, es muy fácil decir, hablar de estas tramas de corrupción, pero yo quiero invitarles a la reflexión. Sobre todo, una reflexión sobre lo que representa el PAN, un partido que dice representar, dicen ellos, el futuro de México. Saben, hay un término acuñado por un sociólogo camerunés, Akile Membe, que es el término de la necropolítica, que ya también se ha popularizado entre algunos analistas en América Latina. ¿Qué es la necropolítica? La necropolítica es la apropiación del Estado, de los bienes del Estado, de la riqueza del Estado, de las ciudades, es la apropiación indirecta a través de partidos políticos que patrimonializan, ¿no? Que se roban propiedades, edificios. Esa es la necropolítica.